Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Chicos, el día de hoy tenemos física, ustedes deben tener su horario. Vamos a empezar con el primer tema. El primer tema es, a ver, análisis dimensional, ya chicos, análisis dimensional. Ya, entonces, voy a ir compartiendo la diapositiva. ¿Cómo estás, Pedro? Tabata, ¿cómo estás, Pizarro? Campos Pizarro. Lady, buenos días. A ver, dices... Buenos días, Remechea, Carol. Un momentito, ahorita voy a compartir la diapositiva. Bien, chicos, me están diciendo que la semana pasada hicieron el tema vectores, así que el día de hoy vamos a continuar con el tema. Disculpen, la semana pasada hicieron análisis dimensional y hoy día empezamos con el tema vectores. Ya un ratito voy a cuadrar mi diapositiva. Ya. Entonces voy a compartir ya la diapositiva, chicos. A ver, chicos, si me confirman que se está observando la diapositiva para poder comenzar. Ya, listo, gracias, Barrenechea, gracias. Entonces, sí se ve, vamos a comenzar con el tema vectores, ya chicos, vectores. Sí, ya, entonces comenzamos. Bien, este es un nuevo semestral, ¿no? Es un nuevo grupo. La semana pasada no pude estar yo por algunos inconvenientes, pero conmigo van a llevar este curso, que es física, así que espero que sea entendible. Algo que es importante, chicos, y que deben entender desde el primer momento, es que si ustedes no participan, no van a aprender, tienen que participar. Si se pregunta algo, tienen que tratar de responder. Eh, Obviamente que no es tampoco responder por responder, sino que si se le pregunta algo, pues ahí está, pues, no sé, en su celular pueden buscar, tienen un libro a la mano, eh, un lápiz, un lapicero, una hoja para que puedan resolver en el instante que se les pide algo. Solamente así ustedes van a poder aprender como, bueno, al máximo posible, ¿no? Nadie logra el 100%, pero al menos puedes acercarte si tú participas. Es prácticamente igual
que las clases presenciales. Si tú te sientas al último, nunca participas, no hablas, te quedas dormido por ahí, nunca vas a aprender. O sea, por las puras vas a pagar. Si tú estás aquí en una academia, supuestamente ya no es por obligación, ¿no? En el colegio sí es obligatorio, pues todos nos van al colegio y no podemos hacer nada contra ello, ¿no? Pero ya saliendo del colegio, podemos decidir, ¿no? Podemos decidir trabajar, podemos decidir estudiar, ya sea para prepararnos para una universidad, un instituto militar, o también para un instituto, ¿no? Técnico, ¿no? Entonces, tenemos una decisión, ¿no? Tomamos una decisión. Si has tomado la decisión de estar aquí sentado frente a tu computadora, a tu dispositivo, para escuchar estas clases y poder postular, ¿no? Debidamente a una universidad, entonces es porque tú lo decidiste, ¿no? Y quieres hacerlo. Por lo tanto, tienes que eh, utilizar pues todas las recomendaciones que se te da. Primera recomendación, ya sabes, participa. De los que participan, se obtienen los alumnos que ingresan a la universidad. Te aseguro, la mayoría que ha ingresado a través de la academia o cualquier academia a la universidad, lo ha hecho a partir, ¿no? de bastante estudio y participación, ¿no? Tú les preguntas, profesor, ¿cómo fue ese alumno antes de ingresar? Participaba en todo, preguntaba, indagaba y así. Pero si tú eres de los que no participan, te aseguro que la mayoría de esos alumnos no ingresan. Claro, también hay algunos, ¿no? Que, bueno, también tienen bastante conocimiento y son un poco introvertidos, y, bueno, ya no quieren preguntar porque se dedican a estudiar y estudiar, a leer, solamente escuchan lo más importante, ¿no? Pero son pocos de esos alumnos, ¿no? Porque ya tienen experiencia. Pero si tú no tienes mucha experiencia, es mejor que participes, equivócate. Otra cosa más que es importante antes de empezar, todas aquellas cosas que son importantes, no solamente para mi curso, sino para cualquier curso en general, tienes que dibujarlo, escribirlo en una hoja grande y pegarlo en un lugar donde lo puedas visualizar a cada momento, ¿no? Si estás digamos, mucho tiempo en tu cuarto, en una pared que puedas visualizar, ahí lo pegas, ¿no? Digamos, el teorema de Pitágoras, no la sabes todavía, o no sabes, digamos, los triángulos notables, que es importante. Chicos, tienen que aprender los triángulos notables. Si no sabes los triángulos notables, te aseguro que te vas a retrasar en el tema, ya en física, en geometría, en trigonometría, también en algunos temas de razonamiento matemático. Bien, entonces tienes que saber, y esas cosas no se aprenden de la nada, pues tampoco es que estás repasando a cada rato, mirando los triángulos notables a cada rato así en una hoja y como loco, ¿no? Como hacemos con la tabla periódica, con la tabla de multiplicar, así no se hace. Dibújalo y pégalo en la pared y de rato en rato lo miras, pues cuando pasas y ya te acuerdas que está ahí, volteas y lo miras y lees un poco. Luego te vas y vuelves a hacer lo mismo después de un rato. Y así lo vas a aprender. Bien, esas son las dos recomendaciones más importantes, ¿ya? Después ya a lo largo del curso ya vamos a hablar de algunas recomendaciones más. Primero, ya sabes, tienes que participar. Segundo, los conocimientos importantes, los que no te puedas acordar, entonces dibújalos, escríbelos y pégalos en un papel grande en la pared, en un lugar visible en tu casa, ¿ya? Si es posible, en la pantalla de tu tele, ahí para que no estés viendo otras cosas, mira eso. El tema de hoy, vectores, chicos, vectores. Y ahí en el dibujito vemos a dos de los personajes más importantes de la física, ¿no? Ahí está Newton y está Albert Einstein, ¿no? Bien, Newton eh, ¿cómo se llama? Determinó que existía una fuerza que atraía los objetos, ¿no? La fuerza de gravedad. Entonces, por eso caían las cosas, decía Newton. Pero luego Albert Einstein lo desmiente, ¿no? Más adelante, con su teoría de la relatividad, donde él propone que el universo se concava, ¿no? Y luego lo demuestra, ¿no? Así que ya la teoría de Newton queda obsoleta, aunque aún se enseña en los colegios a partir de la teoría de Newton porque es más fácil de entender y sus cálculos son buenos, ¿no? A nivel macroscópico son buenos. Entonces, todavía se enseña
la física clásica de Newton, ¿no? De Albert Einstein y su teoría cuántica y relativista, todavía más adelante vas a aprenderlo cuando estés en la universidad, ¿no? Debidamente. Acá también vamos a aprender un poco de eso, ¿ya? Entonces, continuamos, vectores. Listo, entonces, conceptos. ¿Qué es un vector? Eso es lo primero que tienes que entender. Escúchame, mira, un vector viene a ser un segmento de recta orientado, o sea, es una flecha. Vuelvo a repetirte, ¿ah? Un vector es una flecha, así de sencillo. Que nos sirve para representar, escúchame, esa flecha nos sirve para representar magnitudes vectoriales, ¿no? Acuérdate que la semana pasada de repente te han hablado un poco de magnitudes, ¿no? Y cuando has hecho análisis dimensional. Entonces, existen dos tipos de magnitudes, las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Los vectores, estas flechas nos sirven para representar únicamente a las magnitudes vectoriales, como por ejemplo la velocidad, la aceleración, la fuerza, etcétera. Ahí debes tener en tu libro una lista pues, de magnitudes vectoriales. Te recomiendo que te las vayas aprendiendo, ¿no? Te las vayas aprendiendo. Si en el colegio no lo hiciste, ya es hora que te las aprendas, ¿no? Yo sé que hay un montón de cosas que tienes que aprender y conocimientos que tienes que asimilar de otros cursos, pero lastimosamente es así. Hay un examen de admisión que tienes que pasar antes de ingresar a la universidad. Empecemos con los elementos que tiene un vector. Aquí vamos a colocar un vector, mira, lo vamos a colocar en el eje X. Ya acá tenemos el eje X y he dibujado un vector. El vector puede apuntar a donde quiera, ¿tá? Puede apuntar arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, oblicuamente hacia la derecha, hacia la izquierda, etcétera, ¿no? Puede apuntar hacia donde sea. Este es un ejemplo. Yo he escogido apuntar de abajo hacia arriba tiene que estar, y está inclinado hacia el lado derecho, ¿ya? O sea, tiene una inclinación positiva, ¿no? Bien, entonces, este vector tiene algunos componentes, pero ¿cómo se representa un vector literalmente? Literalmente a un vector se le representa de esta manera, con una letra mayúscula y una flechita en la parte superior o un segmento de línea. Vas a notar que dentro de los ejercicios que vamos a estar realizando, vamos a estar utilizando de manera indiferente uno de los dos. ¿Está bien? Cualquiera. O en algunos casos voy a utilizar la flechita, en otros casos el segmento. Pero tú ya sabes que un vector está representado por una letra mayúscula y una flechita arriba o un segmento. ¿Ya? Entonces, al toque tú ves eso, ya sabes que es un vector y lees vector A, ¿no? Bueno, para este caso vector A puede ser vector B, vector C, depende de la letra que utilicemos. Este vector va a tener un valor, ¿ya? Y ese valor, ese tamaño de esa flecha, se le va a llamar módulo, ¿ya? Y al módulo se le representa muy similar al vector. Se utiliza una letra mayúscula y se puede utilizar la flechita arriba, pero encerrado entre dos líneas, como si fuera valor absoluto, ¿está bien? Entonces, ese es el módulo de ese vector, ¿no? En este caso, módulo del vector A. O simplemente se utiliza la letra mayúscula, pero sin la flechita o sin el segmento. Entonces, quiero que diferencies esas dos cosas, los voy a señalar a ver, con un color apropiado, ya. Entonces, quiero que te des cuenta, mira, esto es un vector, mientras que lo que está ahí abajo, que es lo mismo, pero encerrado entre dos líneas, ¿no? Dos segmentos, como si fuera valor absoluto, es módulo. Eso es lo primero que tienes que aprender a diferenciar, porque cuando estás leyendo el ejercicio, te pueden poner uno de los dos símbolos que están ahí. Y si tú lees mal, o sea que en lugar de leer módulo, lees vector, o en lugar de leer vector, lees módulo, probablemente des una respuesta equivocada. Eh, por favor, es lo primero que tienes que diferenciar. Lo mismo, ¿no? Para el otro tipo de simbología, ¿no? Si le ponemos solamente la letra con un segmento o simplemente la letra. También, ¿no? Es vector y módulo.
Ya, entonces, por ejemplo, una confusión que tienen los alumnos es, por ejemplo, dar la respuesta de esta manera, ¿no? A, por ejemplo, si ese vector está midiendo o está representando la velocidad, dice A es igual, ¿no? A arriba, A con una segmento arriba, dice A es igual a 4 metros por segundo. Entonces, esto, por ejemplo, está mal definido. ¿Ya? Esto está mal definido. ¿Por qué? Porque tú estás indicando al lado izquierdo un vector. Esto es vector. Mientras que al lado derecho estás colocando un valor, o sea, esto es un módulo. Y el vector no es igual al módulo. ¿Está bien? El vector es la flechita. El módulo es el valor, el tamaño de esa flechita. Entonces, lo que tendría, para que esté bien definido esto, entonces tú tendrías que colocar lo siguiente, así. Mira, sin el segmento en la parte superior, sin su sombrerito, ahí si no estarías diciendo módulo del vector A es igual a 4 metros por segundo. ¿Está bien? Entonces, eso es el problema a veces en los ejercicios de física que son teóricos, que a veces te tratan de hacer confundir el símbolo del vector con el símbolo del módulo. Pero tú ya estás avisado, espero que no te equivoques. Bien, vamos a continuar. Ya tenemos el módulo del vector. Y lo segundo, ya el módulo del vector, ya sabes, es el tamaño o magnitud del vector, o sea, de la flechita. Y lo segundo que tenemos que conocer es la dirección de este vector, ¿está bien? Cuando yo digo la dirección es hacia dónde se dirige, en qué línea, ¿no? Se encuentra. Entonces, por ejemplo, hace rato yo te decía, ¿no? Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, puede apuntar hacia la derecha, puede apuntar hacia la izquierda, puede ser oblicuo, ¿no? Hacia la derecha, pero en los ejercicios no te van a decir esa dirección de esa manera, ¿no? No te van a decir un poquito inclinado hacia arriba, un poquito inclinado, más inclinado hacia abajo. Bueno, eso no sirve, ¿no? Entonces, para que esté bien definido la dirección, lo que se hace es dar la dirección en un ángulo de giro. Y ese ángulo es respecto siempre al eje X. ¿Está bien? Entonces, mira, este ángulo que acabo de colocar, lo voy a señalar de todas maneras, mira, lo estoy encerrando en un círculo. Ese ángulo que se forma entre el vector y el eje X, entonces, esa es la dirección. Escúchame, siempre tiene que ser con el eje X, no puedes tomar el ángulo con el eje Y, y tiene que ser el eje X positivo, tampoco con el eje X negativo. ¿Está bien? Entonces, cuando tú das el ángulo formado con el eje X positivo, das la dirección y está bien definido. Ya no hay forma de que alguien se equivoque, ¿no? Te dice 37 grados, entonces tú dibujas tu vector, tu flecha con un ángulo de 37 grados con respecto al eje X, y entonces todos van a llegar a la misma dirección, nadie se va a equivocar. Dices de 40 grados, pones 40 grados y lanzas tu flechita por ahí. No hay equívoco. Pero en cambio, si tú dices más inclinado, menos inclinado, un poquito más, un poquito menos, entonces no hay una definición concreta, ¿cierto? Sí, la dirección con ángulo. Entonces vamos a utilizar esa dirección. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a hacer aquí algunos ejemplos. ¿Alguien tiene alguna consulta que hacer con respecto a esto? ¿Alguien tiene alguna consulta? Por ahí me están preguntando
La clase pasada lo hizo usted también. No, yo no hice la clase pasada, hubo otro profesor, no lo hice, lo dije al principio porque tuve un pequeño problema, no pude realizar la clase anterior. Ya, pero a partir de ahora sí voy a hacer las clases yo. ¿Alguien tiene alguna consulta, chicos? Pueden escribirlo a través del chat, lo pueden decir con el audio, ¿no? Yo lo estoy escuchando. A ver, dime, Tabata. Dime, Tabata, ¿cuál es tu consulta? Tabata, la flechita nosotros lo podemos trasladar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo hago esta flechita, este es mi vector, yo lo puedo trasladar, pero tiene que conservar su dirección y su módulo, ¿está bien? Siempre. ¿Yo puedo trasladar un vector? Sí, lo puedo trasladar a diferentes lugares. Lo único que se tiene que conservar son dos cosas, el módulo, o sea, su tamaño, y su dirección. ¿Está bien, Tabata? Porque si yo cambio el módulo o cambio la dirección, entonces deja de ser la flechita, el vector inicial. Entonces, estaría mal ya planteado mi ejercicio. Sería otro vector, ¿no? Listo, entonces vamos con los ejemplos. Se dejó de compartir un ratito, chicos. Bueno, ya, aquí está nuevamente. Bien, en estos ejemplos me pide hallar los elementos de los vectores en cada caso. ¿Ya? En cada caso voy a determinar los elementos de los vectores que voy a colocar. ¿Cuáles son los elementos? Acuérdate, el módulo y la dirección. ¿Está bien? Módulo y la dirección. Aquí tengo mi primer vector. ¿Ya? Tengo el vector que se llama A y tengo su representación ahí, su gráfico. Entonces, lo primero que voy a hacer es determinar el módulo. Mira, ahí está el módulo del vector y también su dirección, que viene a ser el ángulo. A ver, chicos, participen y díganme a través del chat cuál sería el módulo y cuál sería la dirección. Muy bien, Barrenechea, ahí está el módulo. Perfecto, perfecto, Barrenechea. ¿Alguien más participa por ahí? Módulo y dirección. ¿Cuál sería el módulo y cuál sería la dirección? Muy bien, Tabata. Pedro, ¿cuál sería el valor del módulo y cuál sería el valor de la dirección? Muy bien, muy bien. Todos están respondiendo perfectamente, les felicito. No, no he visto alguno que se haya equivocado. Ya, entonces, el módulo es el valor, pues, ¿no? O sea, 5. Y la dirección viene a ser el ángulo que forma ese vector con el eje X. Y ahí está, es 37. Solamente es cuestión de mirar, nada más. Esto es algo sencillísimo. A ver, vamos a ver el siguiente caso. Tenemos ahí nuestro vector B y vamos a determinar nuevamente cuál es su módulo y cuál es su dirección. A ver, veamos si han entendido, ¿ya? Si han entendido correctamente. A ver si aquí todos responden correctamente. Vamos, chicos. Y módulo y dirección del vector B.
Muy bien, Xiomara, con su módulo, la dirección. ¿Ya ves? Creo que no me han entendido muy bien algunos. No me han entendido bien algunos, ¿ah? En el primer caso, que es el caso general, todos entendieron, todos pueden aplicar porque está igual que en el ejemplo, ¿no? Del lado izquierdo. Pero les muevo la flechita un poco y ya se tranquearon, ya todos se murieron ahí. Todos me han dicho bien la dirección. Todos me han dicho bien el módulo, pero la dirección no he visto uno que me haya respondido correctamente. Ah, bueno, ya hay uno que me ha respondido correctamente. Ya. Solamente uno me ha respondido la dirección correctamente. Todos me han respondido bien el módulo. Perfecto, con el módulo. Voy a leer lo que dice ahí, ya, mira, a ver, de repente por ahí alguno lo logra captar nuevamente. Mira, dice, bueno, otro más que me ha respondido bien es Carol. Y Marifé, otra más. Mira, ahí que dice, mira, espera, voy a usar el color rojo, ¿ya? Para que se note, ¿ya? Donde dice dirección al lado izquierdo, ahí dice, mira, bien claro, dice, voy a leerlo, ¿ah? El ángulo, la dirección viene a ser el ángulo trigonométrico que forma el vector con el eje X, ¿ya? Con el eje X positivo. ¿Cuál es el ángulo que se forma entre el vector y el eje X positivo? Por ahí hay algunos que se han corregido, ya me están dando alguna respuesta, pero es que han demorado un poco, ¿ah? Ya, por si acaso les voy a colocar ahí en el gráfico del lado derecho, donde está el vector B, el ángulo. Mira, lo voy a formar. El ángulo formado entre el vector y el eje X. Este ángulo. ¿Ya se han dado cuenta o no? La mayoría. Ahora sí, ya todos se están corrigiendo, ¿eh? Entonces, no habían entendido muy bien el concepto. Bueno, ahora sí, ya. Mira, voy a colocar los valores. Con el módulo nadie se ha equivocado. El módulo es 4, es fácil de ver. El, la dirección tenía una pequeña trampita, ¿no? Te habían dado solamente el ángulo formado entre el vector B con el eje X negativo. Eso es lo que te habían dado. Pero tú, por definición, tienes que utilizar el ángulo formado entre el vector y el eje X positivo. Y eso sería 150, porque acuérdate que el ángulo plano es de 180. Si tenemos 30 para este lado, lo que falta aquí sería 150, ¿cierto? ¿Está bien, Reina? ¿Me entendiste esa parte? El ángulo total, que es plano, es de 180. Si por acá tienes 30, el otro lado debe ser 150. O sea, 30 más el ángulo formado por el vector B deben sumar 180, ¿no? Reina, dime, confírmame, ¿me entendiste esa partecita? Listo, Reina. Vamos a continuar. Bien, bien. Eso es importante, chicos. Tienen que saber eso de ahí porque eso es la base de todos nuestros ejercicios, ¿ah? Saber obtener el módulo y la dirección, ¿ya? Eso es lo básico. Ahora vamos con las operaciones con vectores. O sea, ¿qué podemos hacer con los vectores? Tenemos operaciones por composición. ¿Ya? Cuando dice composición es porque se van a juntar, ¿cierto? Se van a unir. ¿Ya? Entonces, por composición tenemos, en este caso, que varios vectores se reemplazan
por un vector resultante. Entonces, si yo tengo varios vectores, varias flechitas, puedo reemplazarlo por un solo vector. Lo compongo, ¿no? Los uno y formo un solo vector, que se llama, le vamos a dar el nombre de vector resultante. La primera, el primer tipo de operación es la adición de vectores. Quiero que me indiquen, en esa representación que yo he hecho, esa ecuación, que lo voy a señalar, en esta ecuación, ¿cierto? Se dice R con flechita arriba es igual a A con flechita arriba más B con flechita arriba. Entonces, ¿qué se están sumando ahí? ¿Se están sumando vectores o se están sumando módulos? ¿Quién me dice? A ver, ¿se suman vectores o se suman módulos? Muy bien, por ahí me están respondiendo bien, aunque hay algunos que se están equivocando. La mayoría se está respondiendo bien, pero hay algunos que se están equivocando. Y mira que lo he aclarado, utilicé varios minutos para... A Reina, he preguntado, en esa ecuación que estoy señalando con la flecha, ahí se están sumando vectores o se están sumando módulos? Acuérdate que vectores y módulos son diferentes, ¿no? Vectores son flechas y módulos son los tamaños de esas flechas, ¿no? Muy bien, Pedro. Claro, pues Reina. Ya, yo lo aclaro, ¿ya? Ahí se están sumando vectores, o sea, esa ecuación me está diciendo que la flecha R debe ser igual a la suma de la flecha A con la flecha B. ¿Está bien? Eso es lo que me está diciendo. Por lo tanto, mira, eh, esa ecuación lo podríamos decir de esta otra manera, ¿ya? Tengo mi vector resultante. Este es mi vector resultante. Le puedo poner R, así. Este es mi vector resultante. Esto es igual a la suma de otros dos vectores. Por ejemplo, puede ser el vector por aquí. Voy a cambiar de color ya. Puede ser el vector que lo represento así. El vector A más el vector B, por ejemplo, así. ¿Ya? Entonces, esa ecuación me está indicando eso, que ese vector resultante debe ser igual a la suma de esas dos flechas, ¿no? Porque también es una flecha, ¿no? Sabes que tiene que cumplirse la homogeneidad, pues, ¿no? Tienen que ser todos iguales, no pueden ser diferentes. Eso no es lo mismo, por si acaso, no es lo mismo que decir lo siguiente: el módulo de la resultante es igual al módulo del vector A más el módulo del vector B. No es lo mismo, ¿ya? Porque aquí tendría que sumar valores. Por ejemplo, la resultante puede tener un tamaño de 8. El módulo de A podría ser, por ejemplo, 5. Y el módulo de B podría ser, por ejemplo, 3, digamos, ¿no? Entonces, aquí es una suma aritmética, en este caso, porque estamos hablando de módulos, ¿ya? Pero esto en realidad no se cumple. Lo que se cumple es lo que está por ahí arriba. La suma de flechas, vamos a sumarlos vectorialmente. Y ahora, ¿cómo se suma vectorialmente? Porque no es lo mismo sumar vectorialmente que una suma aritmética de módulos. Vamos a aprender cómo se suma vectorialmente, ¿ya? Acuérdate, estamos sumando flechitas. Para eso tenemos casos, ¿ya? Tenemos casos. Dice, el signo negativo delante de un vector cambia su sentido. Es lo primero que tenemos que saber, ¿ya? Si nosotros tenemos, por ejemplo, este vector que está aquí, que le llamo vector, a ver, vector A, así, vector A. Si yo quisiera dibujar el vector A negativo, entonces lo único que hago es cambiar la dirección.
disculpen, el sentido, la dirección es la misma, cambio la dirección. Si a mí me dicen dentro de un ejercicio que tengo el vector A negativo, entonces solamente cambio la dirección. ¿Está bien? Eso es lo primero que me dicen. Ahora, si vamos con los casos, ¿ya? Vamos con los casos. Dice, vectores con la misma dirección. ¿Qué pasa si yo tengo vectores con la misma dirección? Ejemplo, mira, tengo este vector A y tengo este vector B. ¿Sí o no que tienen la misma dirección porque forman el mismo ángulo con el eje X? Por lo tanto, son paralelos. También son paralelos. Tienen la misma dirección. No necesitan estar en la misma línea, por si acaso. Solamente que tengan la misma dirección, o sea, que puedan ser paralelos. ¿Qué pasa cuando yo tengo vectores con la misma dirección? Si tiene el mismo sentido, sus módulos se van a sumar. Ahí está. Entonces, escúchame, para este caso de vectores con la misma dirección y con el mismo sentido, yo puedo determinar, escúchame, yo puedo determinar el módulo de la resultante sumando directamente los módulos de A y de B. ¿Está bien? Directamente. Por eso dice R es igual a A más B, porque le he quitado los sombreritos que están arriba, ¿no? Módulo de R, módulo de A, módulo de B. Entonces, digamos que yo tengo el vector A con un valor o con un módulo igual a, digamos, a 7. Y el módulo el vector B tiene un módulo de 11. Dígame, ¿cuál sería el valor del módulo de la resultante? ¿Cuál sería el módulo de la resultante? ¿Quién me dice? Muy bien, Pedro Atiro, muy bien. Muy bien, Tabata. Está fácil, ¿no? Esto es, como dice, cuando es el caso general, ¿no? Más sencillo, entonces todos lo saben, pero cuando ya se les empieza a cambiar alguna cosita, ¿no? Una posición de algo, ya ahí empiezan a trastabillar. Tiene razón la mayoría. La resultante solamente lo obtendría sumando el módulo de A más el módulo de B, o sea, 7 más 11, 18. Facilísimo. Vamos a complicar un poquito las cosas cada vez, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo... y otra cosa más, antes de continuar al siguiente caso. Si yo quisiera dibujar la resultante, ya no obtener su módulo, sino dibujarlo, ¿no? Tú sabes que la resultante es una flecha, el vector resultante es una flecha. Si yo quisiera dibujarlo, en este caso, dibujo una flecha que tenga el tamaño de la suma de los dos tamaños de el vector A y el vector B. ¿Está bien? Así lo dibujaría. Estaría mal si yo dibujo, por ejemplo, de este tamaño mi resultante. Así, estaría mal. ¿Ya? Y además, esa resultante tiene que tener la misma dirección que los eh, vectores iniciales, o sea, vector A y vector B. Tiene que tener la misma dirección. No puedo dibujar una resultante, en este caso, de esta manera, por ejemplo, oblicuo. Tiene que tener la misma dirección, ya que A y B tienen la misma dirección, la resultante también va a tener esa dirección. ¿Ya? Y obviamente el mismo sentido, porque A y B tienen el mismo sentido. Ahora sí vamos a continuar con el segundo caso. Mira, ahí está. Nota que tengo este vector A que apunta hacia abajo. ¿Ya? Apunta hacia abajo. Y tengo este vector B que apunta hacia arriba. ¿Qué pasa si tengo vectores que tienen diferente sentido? Tienen la misma dirección porque forman el mismo ángulo con el eh, eje X positivo. Tienen el mismo ángulo, así que tienen la misma dirección, pero tienen sentidos contrarios. A apunta hacia abajo, B apunta hacia arriba. Entonces, ¿cómo se calcula el tamaño del vector resultante? O sea, su módulo. Se calcula haciendo la diferencia. ¿Ya? La diferencia del más grande con el más chiquito, por si acaso, ¿ya? Entonces diremos, la resultante, el módulo de la resultante será igual al módulo de A menos el módulo de B. De esa manera. A ver si me han entendido. ¿Ah? Vamos a ver cuántos se equivocan acá. Digamos que el A tiene un valor de 15.
15 unidades. Y B tiene un valor de 8 unidades. ¿Cuál sería el módulo de la resultante? Muy bien, Karina Zapata. Muy bien, Pedro. Muy bien, Tabata. Berrenechea. Peña. Muy bien, Linda. ¿Cómo estás? Muy bien, Melody. Saraí, muy bien. Perfecto, ¿cierto? Está bien, está bien. Entonces, la resultante para estos casos, bueno, para este caso sería igual a la diferencia del mayor con el menor. En este caso, sería 15 menos 8, 7, ¿no? 7, ahí está. 15 menos 8, 7. Bueno, lo segundo que tenemos que hacer es dibujar el vector resultante. ¿Cómo dibujaríamos el vector resultante? Ahora tenemos dos vectores con la misma dirección, pero sentidos contrarios, ¿no? Uno apunta hacia arriba, otro apunta hacia abajo. Entonces, ¿cómo haremos? Tenemos que dibujar con la misma dirección, primero, ¿no? Con la misma dirección, porque ambos tienen la misma dirección. Pero vamos a tomar el sentido del mayor, ¿ya? Vamos a tomar el sentido del mayor. Por lo tanto, la resultante será de ese tamaño. Y obviamente, el tamaño de esa flecha será la diferencia de tamaños de los dos vectores iniciales. ¿Ya? No puedo dibujar como quiera yo el vector. Ya no lo puedo dibujar, no puedo hacer de ese tamañazo el vector resultante. Estaría mal porque es la diferencia. ¿Ya? Bueno, en este caso es aproximado, ¿no? Es aproximado. Espero que no diga, no, profesor, es un poquito más chiquito, no sé, es aproximado, ¿ya? Entonces, quiero que te des cuenta algo, que nosotros estamos aprendiendo dos cosas. Estamos aprendiendo dos cosas. Estamos aprendiendo a determinar el módulo, escúchame, el módulo, o sea, el tamaño del vector resultante, y lo segundo es aprender a dibujar ese vector resultante. ¿Cómo lo dibujo? Hacia la izquierda, hacia la derecha, arriba, abajo, oblicuo, ¿con qué dirección? ¿Cierto? ¿Con qué dirección y de qué tamaño? Es lo primero, es lo que estamos aprendiendo. Para estos casos es un poco fácil porque los vectores que estoy utilizando como ejemplos están en el eje X y en el eje Y, ¿cierto? Es un poco fácil. Pero ¿qué pasa si estarían oblicuos, no? Esa es la pregunta. O si de repente los vectores tendrían diferente dirección. Ese es el segundo caso. Bueno, lado izquierdo, aprendimos a sumar, ¿ya? Aprendimos adición de vectores, pero con vectores con la misma dirección, ¿ya? Tienen la misma dirección y el mismo sentido, se suman. Tienen la misma dirección, diferentes sentidos, se restan. Eso es fácil. Ahora vamos con vectores que tienen diferente dirección. Por ejemplo, mira, estos dos vectores A y B. B tiene la dirección con el ángulo Z, mientras que el vector A tiene la dirección del eje X. Entonces, ¿cómo se hace para sumar? Por si acaso, no es lo mismo que en el caso anterior. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer aquí? Mira, el módulo, escúchame, el módulo de la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo de A elevado al cuadrado más el módulo de B elevado al cuadrado más dos veces el módulo de A por B por el coseno del ángulo formado entre A y B, ¿no? Entre los vectores A y B. Es un poquito ya, aquí es un poquito más complicado, ¿cierto? Ya no es tan fácil. Tienes que aprenderte esa fórmula. Ya es una fórmula un poquito larga, pero tampoco no es tan, cosa de otro mundo, ¿no? Tienes que aprenderlo. Entonces, para poder calcular la resultante, obviamente tengo que conocer el módulo de A y el módulo de B y además el ángulo formado entre ellos. A ver, digamos que B resulte siendo 4 y A resulte siendo 3 y que el ángulo formado entre ellos, digamos que es de 60 grados. A ver, mejor de 60 grados no, sino de, a ver, de 30 grados, ¿ya? Listo. O 60 está bien, 60 mejor, 60, si no nos va a salir fracciones.
o decimal, con raíz. Listo, ahí está. Ya, díganme, ¿cuál sería la resultante, el valor de la resultante? Les voy a ayudar un poquito, ¿ya? Voy a poner raíz cuadrada, el módulo de A, 3 elevado al cuadrado, más el módulo de B elevado al cuadrado, más 2 veces A, que es 3, más, multiplicado por B, que es 4, y multiplicado por el coseno de teta. ¿Cuál será el coseno de teta? Mira, date cuenta que desde aquí ya tenemos que aprender triángulos notables. ¿Cómo será el triángulo notable de 30 en 60 grados? Lo voy a poner ahí arriba. Ahí está. Ya, muy bien, por ahí ya me han dicho cuál es el coseno del ángulo teta, ¿no? En este caso, el ángulo de 60 grados. Sería un medio. Ahí está. Listo, ya. ¿Cuál sería entonces el módulo del vector resultante? ¿Ya? Solamente tendrían que resolver, ¿no? 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 2 por 3 por 4 por un medio. A ver, lo vamos a seguir ayudando, ¿ya? Este 3 al cuadrado es 9. Este 4 al cuadrado es 16. Y a ver, este 2 con este 2 que está abajo se simplifican. 3 por 4, 2. ¿Ya? Ya me dan la respuesta. Módulo de la resultante. Muy bien, Pedro Atiro. Bueno, sumamos, ¿no? 9 más 16, 25. 25 más 12, 37. Sería raíz de 37. Chicos, hay algunos que se están equivocando en la suma. Están malos. No se olviden, tampoco no se olviden de la raíz. La raíz no se ha eliminado. Ese sería el módulo de la resultante. ¿Alguien tiene alguna consulta antes de borrar esto? Listo, Melody, no te preocupes. Mejor equivócate aquí participando que después en el examen, ¿ya? Vas a ver que esto se te va a grabar en la cabeza. Listo, entonces, como no hay nadie quien pregunte, y si preguntan, escríbanlo, yo de todas maneras lo leo y le respondo por ahí. Entonces, de esa manera yo calculo la resultante con esta fórmula para vectores que tienen diferentes direcciones. O sea, hay un ángulo que se forma entre ellos dos. Pero ese es el módulo, ¿no? ¿Cómo calculo el módulo? ¿Y qué pasa si me dicen dibújalo? ¿Cómo dibujarías el vector resultante? Si tienen diferente dirección. Entonces, para poder dibujar ese módulo, puedo utilizar el método del paralelogramo. ¿Cómo es eso, profe, del método del paralelogramo? El método del paralelogramo sirve para dibujar la resultante de dos vectores que parten del mismo punto, o sea que tienen direcciones diferentes. Por ejemplo, aquí tengo este vector B y este vector A. ¿Cómo haría yo para poder dibujar su resultante? Trazo dos líneas paralelas tanto a A como a B. También voy a trazar, mira, estas dos líneas que son paralelas al ángulo, al vector A y al vector B. Y luego voy a trazar una flecha empezando en la intersección de A y B hasta llegar a la intersección de esas dos líneas que dibujé paralelas a A y a B. ¿Está bien? Entonces, y ese sería mi vector resultante. Ahí está. De esa manera, lo mismo podría hacer con el ejemplo anterior, por si acaso. Trazo una línea, mira, primero paralelo al vector A.
y luego trazo otra línea paralelo al vector B. Ahí está. Y ahora sí voy a dibujar mi vector resultante. ¿De qué manera? Pongo como inicio el punto de intersección entre ambos vectores y luego trazo la flechita hasta llegar a la intersección de las dos líneas que dibujé. ¿Está bien? Ese sería mi vector resultante. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? Miren, estamos aprendiendo cómo determinar el módulo de dos vectores con diferente dirección y además a dibujarlo a partir del método del paralelogramo. ¿Ya? Igual que en los otros dos casos anteriores, aprendimos a determinar el módulo y a poder dibujar al vector resultante. ¿Está bien? No se te debe olvidar eso. Vamos a continuar, chicos. Bien, vamos a continuar. Propiedad número 1, mira, propiedad número 1. Ahí está. Si tengo dos vectores que forman ángulo de 90 grados, ya entonces su resultante lo dibujo igual utilizando el método del paralelogramo, pero el módulo de esa resultante lo puedo simplificar un poco de esta ecuación, utilizando simplemente Pitágoras, o sea, R funcionaría como la hipotenusa y A y B funcionaría como los catetos. Entonces diría yo, el resultante módulo es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados sumados de los catetos A y B, ¿no? O sea, de los vectores A y B. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta ahí, chicos, antes de pasar a la siguiente diapositiva? Rapidísimo, por favor. Listo, voy a continuar. Siguiente propiedad número 2. Ahora sí, mira. En este caso, nota que tengo dos vectores que tienen el mismo tamaño, tienen el mismo módulo, el módulo A, mira, el módulo A, su tamaño es A, tienen el mismo. Esta propiedad solamente sirve para dos vectores que tengan el mismo tamaño y además tengan un ángulo de 60 grados específicamente, no sirve para otros ángulos. Pero vas a notar que en los ejercicios de examen de admisión juegan mucho con los ángulos de 60 grados, ¿ya? Es muy utilizado los ángulos de 60 grados, así que si encima de todo te ponen los vectores del mismo tamaño, entonces vas a decir que el módulo de la resultante es igual a raíz de 3. De frente nada más rápido. O sea, simplificamos la fórmula general anterior. Por si acaso, la fórmula general anterior sirve para cualquier caso, ¿eh? Es el caso general. Pero estas fórmulas que estoy colocando son para casos especiales, ¿no? En el caso anterior, en el caso número 1, propiedad 1, era para vectores que forman ángulos de 90 grados, utilizamos Pitágoras. Para este caso es para vectores que forman 60 grados y además tienen el mismo tamaño. La resultante, su módulo será igual a A raíz de 3. ¿Ya? Entonces, tendríamos que saber el valor de A, ¿no? El valor de la resultante A para poder obtener el módulo de la resultante, ¿no? Propiedad número 3. En este caso, mira, es específico también. Tengo que tener dos vectores que formen ángulo de 120 grados y además sus módulos tienen que ser iguales también, tienen que tener el mismo tamaño. ¿Qué va a pasar en estos casos? La resultante va a ser igual al, va a tener el mismo tamaño que los vectores iniciales, o sea que los vectores A y B, va a tener el mismo tamaño porque tiene el mismo módulo. Claro, únicamente la dirección va a ser diferente porque ya sabes que para dibujar ese vector resultante tengo que utilizar el método del paralelogramo. ¿Ya? Entonces, mira, estamos aprendiendo dos cosas, vuelvo a repetir, a determinar el módulo de la resultante por composición y tenemos también cómo dibujar mediante el método del paralelogramo la resultante, ¿no? Dibujar como la resultante, la flechita de la resultante. Ejemplo, mira, me pide determinar el módulo de la resultante de los vectores mostrados. Ahí está. Entonces, tengo estos dos vectores, pero hay un problema con estos vectores A y B. Me están dando sus direcciones, me están dando sus módulos, pero están separados. ¿Y te acuerdas de la pregunta que hizo una alumna hace rato y que dijo, profesor, si nosotros trasladamos el vector a otro lado, ¿cambia o no cambia? Entonces, no, yo le dije que no cambiaba, tiene que conservar ese módulo y esa dirección.
¿cierto? Y aquí lo que vamos a hacer es trasladar uno de los módulos, uno de los vectores, para que tengan el mismo punto de inicio, porque si no tienen el mismo punto de inicio no puedo hacer ningún cálculo. Ahí está, mira, he trasladado al módulo A y lo he colocado donde inicia el módulo B. Y ahora sí, si en la dirección de A inicialmente era 80 y la dirección de B era inicialmente 20, esas direcciones se conservan, pero el ángulo ahora formado entre A y B será de 60 grados, porque solamente tienes que hacer la diferencia, ¿no? 80 menos 20, 60. Sus módulos se conservan. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Me piden determinar el módulo de la resultante. Entonces, acuérdate de la fórmula general. Profesor, ¿por qué no aplicamos la propiedad número 2? Ahí se forma ángulo de 60 grados. No se puede aplicar, ¿por qué? Porque los módulos son diferentes. El módulo de A, 5, el módulo de B, 3. Son diferentes. Para aplicar propiedad 2, tienen que tener el mismo módulo, así que no lo aplico. Aplico fórmula general. Reemplazando sería raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 3 más raíz, más 3 al cuadrado más 2 veces 5 por 3 más, o multiplicado por el coseno de 60, que ya sabemos que es un medio. Reemplazando sería 25 más 9 más 30 por un medio. Y esto resulta 7. ¿Está bien? ¿Qué pasaría si a mí me hubieran pedido dibujar la resultante? Entonces tendría que haber hecho líneas paralelas a los vectores A y B y luego dibujar una flecha, bueno, una flecha iniciando en el punto donde intersectan ambos hasta la intersección de las dos prolongaciones que hice, ¿no? De las dos líneas paralelas. Ahí está, y ese sería el dibujo del vector resultante. Chicos, ¿alguna pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva? Pueden escribirlo, yo voy a continuar. Ahora, segundo ejemplo, me pide determinar el módulo de la resultante de los vectores que se muestran a continuación. Listo, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, en este ejercicio me pide determinar el módulo de la resultante de los vectores mostrados. Entonces, tengo el vector A, vector B, vector C. Profesor, no hay ninguna fórmula en la cual podamos sumar los tres vectores a la vez. Solamente todas las fórmulas que nos ha dado sirven para dos vectores. Entonces, sumamos de dos en dos, pues. Podemos aplicar las fórmulas, por ejemplo, primero para B y C. Para B y C, como el ángulo formado entre ellos es de 90 grados, puedo aplicar la propiedad 1, ¿no? Vectores que forman ángulo de 90 grados. Aplico Pitágoras nada más. Entonces diré yo, ahí está, voy a dibujar su vector primero, dibujo con el método del paralelogramo, y determino su módulo, el módulo del vector resultante 1, con Pitágoras, ¿no? Y sería resultante 1 igual, el módulo igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Al final esto sería 5. Si tú sabes triángulos notables, te acordarás, ¿no? 3, 4 y 5, no al toque. Pero si no te acuerdas, aplicas la fórmula nada más. La resultante 1 es igual a 5. Entonces, nosotros reemplazamos B y C por un solo vector, que es la resultante. Por lo tanto, B y C nos olvidamos. Ya no existen B y C. Solamente existe R1 y el que me quedaba, que era A, que todavía no lo he utilizado. Entonces, ahora voy a juntar A y la resultante 1, porque ya no está B y C. Y si te das cuenta, el ángulo que se formaría entre A y la resultante 1 sería de 60 grados. ¿Por qué, profesor? Porque acuérdate que aquí hay un ángulo entre A y B de 23 grados. Y el ángulo entre B y R1, ¿cuánto sería? Mira, si el triángulo es notable de 3, 4 y 5, entonces quiere decir que el triángulo que se forma ahí es de 53 grados y de 37 grados. Entonces, suma 37 más 23 y te resulta 60 grados. ¿Ya? Entonces, por eso el ángulo entre A y R1 es de 60 grados. Pero otra cosa particular que quiero que notes es que los módulos de A y de R1 son los mismos y forman ángulo de 60 grados. Puedo aplicar el,
la propiedad número 2, pero antes voy a dibujar la resultante final, ¿no? La resultante total. Entonces hago el método del paralelogramo, ahí está, y ahora sí voy a determinar el módulo de la resultante final, la resultante 2. Y cuando tengo vectores que tienen el mismo tamaño y forman ángulo de 60 grados, simplemente ese módulo de la resultante final será igual a el módulo de uno de ellos elevado, multiplicado por raíz de 3. Ya como sabemos que A es 5, entonces sería 5 raíz de 3. Chicos, ¿alguna consulta antes de continuar? Bien, escriban por favor su consulta, ¿ya? Yo voy a continuar. Ahora vamos a utilizar el método del polígono. ¿Ya? Esto también es para algunos casos especiales. Cuando tengo varios vectores, ¿ya? Esto me sirve para cuando tengo varios vectores que son consecutivos. ¿Ya? Entonces, el método del paralelogramo es cuando tengo dos vectores que inician desde un mismo punto. El método del polígono es cuando tengo muchos vectores que son consecutivos, o sea, donde termina el vector, uno de los vectores, empieza el otro vector. Así es. Ejemplo, mira, tengo este vector B y este vector A. Donde termina B, empieza A. Entonces, son consecutivos. ¿Cómo voy a dibujar su vector resultante? Entonces, para dibujar el vector resultante, voy a unir el inicio del primer vector, en este caso B, con el inicio del segundo vector, que es A, mediante una flechita, con esa dirección, ¿ya? Desde el inicio de B hasta el final de A. Y ese es el dibujo de mi vector resultante. ¿Qué pasaría si yo tengo una cantidad de vectores que formen una figura, que son consecutivos, pero además tienen, eh, forman una figura cerrada, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo muchos vectores consecutivos, pero además forman una figura cerrada, como este caso, ¿no? B, A y C forman un triángulo, ¿cierto? Y son consecutivos. Entonces, para estos casos, si los vectores forman una figura cerrada, su módulo será 0. El módulo del vector resultante será 0. ¿Ya? O sea, se eliminan mutuamente. Ya para cualquier cantidad de vectores que que formen una figura cerrada y además esos vectores sean consecutivas, entonces su resultante va a tener un módulo igual a 0. Bien, vamos a continuar. Ejemplos, mira, ejemplos. Chicos, están muy lentos, ¿ah? Ya le tomaron captura, ahora sí voy a pasar a la siguiente. Ejemplos, no hay problema, no hay problema. Mira, me pide determinar el vector resultante de los vectores mostrados. A ver, ¿cuáles son estos vectores mostrados? Ahí está. Tengo el vector A, tengo el vector B y tengo el vector C. Entonces, ¿cuál será el vector resultante? Tengo que sumar la resultante. La resultante será igual a el vector A más el vector B más el vector C. Primero voy a sumar el vector A y el vector B. Profesor, ¿por qué no utiliza el método ¿por qué no utiliza el método anterior? O sea, si están formando una figura cerrada. Es cierto que están formando una figura cerrada, pero el problema es que A y B son consecutivos, pero C no es consecutivo. Tendría que ser en sentido contrario C para que pueda ser consecutivo. Por eso no puedo aplicar el método de la figura cerrada, el polígono cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a sumar A con B que son consecutivos. Ellos sí son consecutivos. Entonces, si yo sumo a ellos dos y dibujo su vector, acuérdate que para eso tenemos el método anterior, ¿no? Que son vectores continuos, dibujo una flecha
desde el inicio de A hasta hasta el final de B, ¿cierto? Desde el inicio de A hasta el inicio de B. Y ese será mi resultante de A y B, y le voy a llamar resultante 1. Entonces me olvido de A y de B, ya no me olvido, ya no están A y B, porque los he unido para formar la resultante 1. Ya no están. Ahora solamente me queda B y C. Disculpen, R1 y C, los dos únicos que me quedan. ¿Ya? Entonces me olvido de los dos vectores A, me olvido, y de B, porque ya los convertí en un solo vector que es la resultante 1. Y mira la sorpresa, R1 y el vector C tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido. Así de que para obtener su módulo yo tendría que sumar ambos, nada más, los sumaría ambos. ¿Ya? Entonces voy a sumar ambos, entonces la resultante total será la suma de R1 más C. Y como R1 tiene el mismo tamaño que C, R1 tiene el mismo tamaño que C, entonces estos como son iguales, puedo decir C más C, ¿no? En lugar de R1 más C, puedo decir C más C. Vector C más vector C. Entonces, el vector total, el vector final resultante, será igual a 2 veces C. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ya, vamos con el segundo ejemplo. Dice, determine el vector resultante de los vectores mostrados. De nuevo. Ya. Igual que en el caso anterior, aunque hay una figura cerrada, si te darás cuenta, no forman una figura, no, disculpen, no son consecutivos todos. A ver, veamos quiénes son consecutivos. Es consecutivo A, B y C son consecutivos. Luego son consecutivos D, a ver, lo voy a dibujar con otro color para que se note. Son consecutivos D y son consecutivos E. A, B y C, por una parte son consecutivos, D y E son consecutivos por otra parte. ¿Ya? Pero no todos son consecutivos en total todos, ¿no? F tampoco es consecutivo. Bien, entonces lo que voy a hacer, primero sumar los que son consecutivos, ¿no? Tengo que sumar todos, A, B, C, D, E y F, tengo que sumarlos. Pero lo voy a hacer por partes, primero los que son consecutivos. Primero voy a empezar con A, B y C y obtener una resultante 1. El vector resultante 1, como te dije, como en este caso A, B y C son iguales, yo lo podría dibujar esta resultante uniendo el inicio y el final de A y de C, ¿no? El primer vector y el último vector de estos vectores consecutivos. ¿Ya? Y al dibujarlo me doy cuenta que se dibuja una flecha del mismo tamaño que este, que es R1, ¿cierto? Entonces ya tengo una primera resultante y me olvido entonces de A, de B y de C. Ya me olvido porque ahora lo he reemplazado por R1, que tiene el mismo tamaño y dirección que F y además tiene el mismo sentido, ¿no? Bien, ahora voy a hacer lo mismo. Ya, mira, ahí lo he colocado. R1 será igual a F, ¿no? Será el mismo vector. Ahora voy a calcular la resultante de D y de E. Entonces, al sumar D y E voy a obtener una resultante. Y al dibujar esa resultante 2, me voy a dar cuenta que tengo que unir con una flechita D y E. También el inicio de D y el final de E. Y obtengo de nuevo un vector igual del mismo tamaño, con la misma dirección y sentido que F. Por eso R2 también es igual a F. Me olvido en este caso también de D, del vector D y del vector E. Solamente me queda vector resultante 1, vector resultante 2 y el vector F. Los tres con el mismo tamaño. Entonces, en lugar para obtener una resultante de ellos tres, en lugar de sumar R1 más F más R2, lo que voy a hacer es sumar 3 veces F, porque R1 es igual a F, R2 es igual a F. Lo reemplazo nada más. Y obtengo que la resultante total debe ser igual a 3F. Chicos, ¿alguna consulta? ¿Algo que quieran saber antes de continuar?
Bien, voy a continuar con la segunda mitad de esta diapositiva. Ahora vamos a hacer operaciones con vectores por composición. En el caso anterior, también hacíamos por composición, pero esta vez, a ver, diferencia de vectores. Ahí, en este caso vamos a hacer diferencia de vectores. ¿Qué pasa si me piden hacer la diferencia de vectores? Entonces voy a hacer la diferencia del vector B con el vector A. Diferencia del vector A con el vector B en este caso, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Primero voy a tener que dibujar. ¿Cómo se dibuja el vector resultante de la diferencia de dos vectores? Simplemente uno las dos puntas de los vectores. También debo unir las dos puntas de los vectores en este caso, pero inicio con el vector que está siendo disminuido. Disculpen, inicio con el vector, en este caso B. Un ratito voy a señalarlo bien. Ahí está. ¿Dónde inicio? Debo iniciar mi resultante en el segundo vector que se encuentra en la diferencia. Y debo terminar en el primer vector que se encuentra en la diferencia. Ahí está. Ya, eso será mi vector diferencia. Ya, ¿y qué pasa si me piden hacer lo contrario? O sea, eh, hacer la diferencia de B con A. Hacemos lo mismo, solamente que en este caso el vector B, al vector B le voy a quitar el vector A. Entonces, ¿dónde inicio? Como siempre debo iniciar con el vector que está dentro de la diferencia en segundo lugar, ¿no? Entonces, inicio con el segundo vector de la diferencia. Y termino con el primer vector de la diferencia. Ahí está. Siempre hago eso, ¿ya? Inicio con el segundo vector de la diferencia, termino en el segundo vector, en el primer vector de la diferencia. ¿Saben? Ahí termino. Y si quiero calcular el módulo, utilizo la misma fórmula anterior. ¿Te acuerdas la fórmula de vectores que tienen diferentes direcciones? Ya, pero en este caso, eh, solamente cambio algo. Voy a cambiar un signo acá. Este signo en el caso anterior era positivo. Ahora es negativo. Bueno, acá te voy a colocar algunas cosas que debes recordar. Los módulos de la diferencia de vectores de A y B o B y A son iguales, los módulos, ¿está bien? Yo sumo, disculpe, yo hago la diferencia A menos B o hago la diferencia B menos A, que es lo contrario. El módulo de esa resultante, o sea, D1 y D2, tienen el mismo tamaño, tienen el mismo módulo, ¿está bien? Entonces puedo decir que esos módulos son iguales, pero no puedo decir que la diferencia del módulo A con el módulo B es igual que la diferencia del módulo B con el módulo A, porque lo que sucede es que, aunque tienen el mismo tamaño, esas diferencias, esos vectores de diferencia, resultantes de diferencia, su dirección es diferente, mira, es distinta, es contraria. La dirección de D1 y la dirección de D2 son contrarias. Ya por eso no puedo decir aquí esto. No es igual, son diferentes. Entonces tienes que diferenciar cuando te hablen de módulo, cuando te hablen de vectores. Cuando hablen de vectores, para que sea igual, tiene que tener el mismo módulo, tiene que tener la misma dirección, tiene que tener el mismo sentido. Si te hablan de vectores, igualdad de vectores no es únicamente tienen que tener el mismo valor, nada más, el mismo módulo. Pueden tomarle ahí foto. Un ratito, disculpen, ahí hay algo que está mal. ¿No?
Ya, listo. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Pueden tomarle su foto, su captura, antes de pasar a la siguiente diapositiva, la siguiente diapositiva. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hacer descomposición de vectores. Descomposición de vectores que realiza en el plano cartesiano. Ahí está, mira. ¿Qué pasa si tengo este vector A, que es oblicuo y yo quiero que tener dos vectores en el eje, quiero descomponerlo en sus componentes Y y X? Lo que voy a hacer es trazar dos vectores parecido al método del paralelogramo, ¿ya? Pero de manera inversa. O sea, trazo una línea que vaya desde la punta del vector A y que intersecte tanto al eje Y y al eje X de manera perpendicular. Y desde el punto inicial, ya trazo flechas hasta las intersecciones de esas líneas que he dibujado que cruzan al eje Y y que cruzan al eje X. Y esos vectores son los componentes del vector A en el eje y el vector y el componente del vector A en el eje X. ¿Está bien? Entonces, de esa manera. Vuelvo a repetir, mira, tengo un vector A, ahí está, lo estoy encerrando en un círculo, y este vector lo voy a descomponer. ¿Qué hago? Trazo una línea, ahí está la línea, mira, trazo la línea desde la punta de ese vector A hasta intersectar al eje Y de manera perpendicular, o sea, formando 90 grados. Y lo mismo hago para el otro lado, o sea, trazo una línea de tal manera que intersecte con el eje X con 90 grados, o sea, perpendicular. Y luego trazo mis vectores que van a ser los componentes, iniciando donde inicia también el vector A, hasta las intersecciones de las líneas que dibujé con los respectivos ejes. Y así ya me olvido del eje, del vector, me olvido del vector A y ahora solamente trabajo con el vector, con los vectores que son sus componentes, o sea, el componente en Y y el componente en X. ¿Ya? Entonces, esa es la manera inversa de hacer la resultante, ¿no? La resultante utilizaba dos vectores y obtenía un vector resultante. Me olvidaba de los dos vectores iniciales. Aquí es de manera contraria. Del vector resultante, ¿no? Voy a descomponer en dos vectores. ¿Ya? Es lo contrario. Igual es parecido al método del paralelogramo, ¿ya? Pero de manera inversa. Entonces, AX componente en el eje X, AY componente en el eje Y. Calcular el módulo de los componentes. AX lo puedo calcular como A coseno de θ, del ángulo de la dirección del vector inicial. Y AY sería A seno de el ángulo de dirección del vector inicial. Aquí hay algo importante que tienes que saber. Mira, ¿qué pasa si te dan este ángulo que está aquí? Ese no es la dirección, ¿cierto? No es la dirección. Entonces, ¿cómo haríamos para determinar allí si me dan este ángulo que está formado entre el vector A y el eje Y? Entonces utilizo los, los, este, las funciones trigonométricas cambiadas, ¿no? En lugar de decir que AY es A coseno del ángulo, voy a decir que A es seno, ¿ya? Y AX será A seno, o sea, cambio, ¿no? Cambio, mira, a ver, no sé si te das cuenta. Si a mí me dan el ángulo del vector con el eje X positivo, entonces diré que el componente en el eje X es A coseno de θ. Pero si a mí me dan el ángulo formado entre el vector y el eje Y, ahí está, miren el segundo caso donde dice ojo, entonces ya no utilizo para el componente X, no utilizo A coseno de θ, sino A seno de θ. O sea, como si fuera el componente en el eje Y. ¿Sabes? Cambio nada más, hago el intercambio. Y aquí para terminar ya con la parte teórica,
tenemos los vectores unitarios. Los vectores unitarios son vectores que tienen como módulo la unidad y que me sirve para representar eh, otros vectores. Entonces, es algo parecido como el metro. Mira, tú tienes un metro y el metro, que es una unidad de medida, te sirve para poder representar otras medidas más grandes. Por ejemplo, puedes decir que tu ropero tiene 2 metros de alto. Son 2 veces la unidad que es el metro. No, por ejemplo, tu cuarto tiene un largo de 4 metros. Entonces, estás utilizando la unidad metro para representar ese tamaño de tu cuarto, no es el largo de tu cuarto. Igual, los vectores unitarios que tienen como valor la unidad me sirven para poder representar a otros vectores. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la representación de los vectores unitarios en el eje Y, en el eje X, en el eje más Y, menos Y, más X, menos X. ¿Ya? Y siempre los vectores unitarios se encuentran en el eje X y en el eje Y, no se encuentran oblicuos. Siempre los vectores unitarios se encuentran en el eje Y y en el eje X. Entonces, yo puedo descomponer un vector que es oblicuo y representar a sus componentes mediante los vectores unitarios. Representación de un vector utilizando vectores unitarios. Mira, aquí está, mira. El vector A, lo puedo representar como su componente en el eje X multiplicado por el vector unitario en el eje Y, que es una Y con una sombrerito arriba, más su componente en el eje Y multiplicado por J con un sombrerito arriba. También lo puedo hacer mediante pares ordenados. ¿Ya? Pares ordenados sería AX, punto y coma, AY. ¿No? El componente en X, el componente en Y. Entonces, el lado izquierdo es la representación con vector unitario y el lado derecho es la representación con pares ordenados. Calcular el módulo de los componentes. ¿Cómo se realiza eso? Ahí está, mira. El módulo del vector A es igual a la raíz cuadrada del componente X, el componente en el eje X al cuadrado más el componente en el eje Y al cuadrado. Mira, ejemplo de la utilización de vector unitario. A veces en algunos ejercicios de física te pueden decir que la velocidad es igual a 20i más 10j metros por segundo. ¿Y cómo es eso? ¿Qué tipo de velocidad es eso? Bueno, ahí te están dando la representación vectorial, ¿no? Utilizando vectores unitarios. Ese 20i te está diciendo que el componente de esa velocidad en el eje X es 20 unidades, mientras que el componente de esa velocidad en el eje Y es de 10 unidades. Entonces yo lo puedo desdoblar a esa velocidad en dos componentes. En el eje X, ya sabes, sería 20 metros por segundo, y en el eje Y sería 10 metros por segundo, ¿no? Porque son sus componentes los que te están dando. 20 y 10 son los componentes. Ya, o sea, ya ellos lo están descomponiendo directamente y te están dando los valores de los componentes. Eso es lo que te están dando ahí, con vectores unitarios. Y ahora sí vamos a resolver, para terminar, algunos ejercicios. ¿Ya? Vamos a resolver algunos ejercicios de tu ficha. Número 1 dice, a partir de los vectores mostrados, indica la secuencia verdadero o falso de las siguientes proposiciones. Bien, me dice A más B más C es igual a 0. Bueno, aplicando el método del polígono en una figura cerrada, podemos decir que A y B y C, como forman una figura cerrada, su resultante debe ser igual a 0. Entonces, diremos que esto sería verdadero, ¿no? A más B más C es igual a 0. Claro, la resultante sería 0. Es que esto sería verdadero. Número 2, por tener sentidos, aunque ya está mal, ¿no? Hay que corregirlo, esto debería ser verdadero. Está mal el tipeo acá. Esto tendría que ser verdadero. Listo. Luego dice A es igual a D. El vector A será igual al vector D. Voy a señalar estos dos vectores, ¿ya? El vector A es el que está aquí.
y el vector B es el que está por acá. Si te das cuenta, los vectores tienen diferentes sentidos, ¿no? Lo voy a dibujar con una fecha más notoria. Ahí está. A es así y D es de esta otra manera. Tienen sentidos diferentes, aunque tienen el mismo tamaño, tienen sentidos diferentes. Por lo tanto, no pueden ser iguales, son diferentes, así que sería falso. Número 3 me dice A más D más C más D más C, o sea, la suma de todos ellos debe ser igual a 10. Bueno, a mí me dicen que A es 6 y B es 8. Lo voy a colocar allá. A es 6 unidades y B es 8 unidades. Si conoces el triángulo rectángulo de 53 grados, te acordarás, ¿no? 3, 4 y 5. Así que si esto es 8, esto es 6, C debe ser 10. Bueno, pero como A, B y C forman figuras cerradas, lo puedo eliminar, ¿no? Lo puedo eliminar, A, B y C. Y lo único que me quedaría sería E y D, ¿cierto? Entonces, solamente al sumar E y D, como D vale 6 y E vale 8, entre su resultante que vendría a ser un vector que iría desde, a ver, un vector que iría así de esta manera, bueno, de forma contraria, utilizando el método del paralelogramo, su vector sería de esta manera. Ahí está. Ya, porque trasladaríamos D así y E así para que sean consecutivos y poder dibujar el vector resultante, ¿no? De esta manera. ¿Y qué valor tendría ese vector resultante? Como D es 6, como te acabo de decir, y E es 8, podemos hacer Pitágoras o acuérdate del triángulo notable de 37 grados y vas a ver que esto es 10. Entonces, A más B más C, la suma de todos ellos, su módulo será 10, eso es verdadero. ¿Ya? Entonces ahí está la resolución, de todas maneras. Listo, entonces sería verdadero, falso, verdadero, ¿no? Porque hicimos la corrección del primero, ¿no? El primero era verdadero. Ya, entonces vamos con el ejercicio número 2. Bien, en el ejercicio número 2 me pide calcular la resultante de los vectores mostrados. Me doy cuenta que en este caso eh, puedo hacer primero el trabajo con S y D, ¿no? ¿Por qué? Mira, ¿por qué voy a trabajar con S y D? Porque si te das cuenta, a ver, A, B, F, C y H forman una figura cerrada. Y al formar una figura cerrada se cancelan ellos, ¿no? Porque su resultante es 0. Entonces lo único que me queda es E, C y D. Me voy a trabajar con ellos. Y ahora, en ese caso, me doy cuenta que E y C son consecutivos. Así que puedo utilizar el método de vectores consecutivos para dibujar su resultante, ¿no? Entonces, sumo E y C y me resulta un vector del mismo tamaño, con la misma dirección y sentido que D. Entonces, R2 es igual a D. Por lo tanto, la resultante final sería R2 más D. Y como R2 es igual a D, puedo decir que la resultante es D más D, es decir, 2 veces D. La respuesta sería la letra A. Vamos con el ejercicio número 3. Se muestra tres vectores, determina la magnitud de la resultante de estos.
Aquí tenemos los tres vectores. Voy a, de todas maneras, dibujarlo ahí para que se note mejor. Si te das cuenta, este vector, tenemos dos vectores aquí que son consecutivos. Puedo iniciar mi trabajo con ellos dos porque son consecutivos. ¿Ya? Entonces le voy a llamar A y B a esos dos vectores. Y sí o no que la resultante terminaría siendo el vector que va desde A, desde el inicio de A hasta el final de B. Y ese tamaño de esas resultantes, R1 sería 7 unidades, ¿cierto? Y ya me quedaría solamente esa resultante y el último vector, que es el vector más chiquito, ¿no? Que le voy a llamar C. Entonces tendría que sumar R1 más C. R1 tiene un vector, un módulo de 7 y C tiene un módulo de 3. Y como tienen la misma dirección, entonces, y en el mismo sentido, sumo sus módulos. Sería 7 más 3, 10 unidades. La respuesta la B. 4. Para los casos mostrados, determina el módulo del vector resultante. Mira, nos dan en el caso 1 y en el caso 2 vectores que están separados, pero tenemos que unirlos, ¿no? Acuérdate. Al unirlos y hacer la diferencia de sus ángulos, me doy cuenta que en el primer caso los vectores tienen el mismo tamaño, el mismo módulo, pero además el ángulo es de 60 grados. Acuérdate, es el caso número 2, ¿cierto? De la propiedad número 2. En estos casos, la resultante es igual a A raíz de 3. Y como A es el módulo y el módulo es 2, simplemente reemplazo, ¿no? Resultante 1, 2 raíz de 3. Para el siguiente caso hago lo mismo, uno los vectores, los traslado, y luego voy a tener un ángulo de 90 grados, ¿no? Un ángulo de 90 grados y tengo los vectores 6 y 6. Aplico Pitágoras porque forman 90 grados, ¿no? Al aplicar Pitágoras, la respuesta sería 3 raíz de 5. Por lo tanto, la clave sería la C. Listo, chicos, se nos ha acabado el tiempo, ¿ya? Pero eh, les voy a dejar la resolución. Tómenle foto, ¿ya? Le voy a dejar la resolución. Este tema es un poquito larguito, nos ha faltado un poco de tiempo. Pero ahí está la resolución de los ejercicios. Ahora le van a dejar la ficha más seguro. Ahí está, tómenle foto o captura, no sé. Y ya nos estaríamos viendo, chicos. De repente tienen otra clase. Ya nos vemos, ya terminó mi tiempo, ¿ya? Me he pasado unos minutos. Listo, nos vemos, chao, cuídense. Ya voy a cerrar, ¿ah? Ya deben haber tomado captura. Listo, nos vemos, Lucía, Carol, Tabata, Chao, Barrenechea, nos vemos.